casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y eso habíamos visto la semana pasada, que no necesariamente significaba que las señoras tengan que dejar su cerebro en casa, no es que tengan que dejar su capacidad de decisión, sino que comprendan su papel. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de cómo Pablo mira, o cómo Pablo miraba en ese tiempo al ser un religioso, al ser un filósofo, al ser un militar? ¿Cómo miraba este tema de la cabeza de hogar? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hablo para los que están en la iglesia bíblica familiar modo presencial. Los que están semipresencial o a distancia seguramente no saben qué estamos hablando. Hagamos la ilustración rapidito. La familia que nos ayudó la semana pasada. Venga, venga. Exactamente. A ver, la misma familia que nos ayudó. Démosle un aplauso a la familia González, que como les digo, trabajan en modo presencial con nosotros. A ver. Entonces, el cabeza de hogar, ¿dónde se encontraba Dani? Adelante, ¿no es cierto? Era una formación militar que lo que hacía era abrir un ejército rival. Entonces, cabeza de hogar estaba adelante. ¿Dónde estaba la esposa? Eso se llamaba sujeción. Una esposa siendo cubierta por un hombre que era el que peleaba, el que guerreaba, el que abría el camino, y la esposa con sus hijos a los costados. Pero, ¿qué era lo que hacía la esposa con el esposo y con sus hijos? ¿Qué hacía? A ver, leamos en otra versión. Dice, esposas, estén dispuestas a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Entonces, el papel de la esposa no era decirle, a ver, hijito, vos no puedes, vos no sabes, me ha salido medio lento. Yo voy a hacerme cargo. Porque cuando la mujer se pone delante del hogar, resulta que terminamos con una mujer cansada, con una mujer abatida, con una mujer que ya no da más. ¿Por qué? Porque relegó las funciones de su esposo. ¿Quién debía ser quien esté adelante peleando y ella asistiendo? Cuando Pablo habla del cabeza de hogar, más o menos habla de esto. Gracias, chicos. Muy amables, démosles un aplauso. Continuamos con lo que el día de hoy tenemos. Amar o entender. Así se llama el título del mensaje de esta mañana. Amar o entender. ¿Cuántos de los varones han intentado o hemos intentado comprender a nuestras mujeres? ¿A cuántos nos ha ido bien? Miren, amar o entender, eso es uno de los dilemas que en el matrimonio regularmente tenemos. No sabemos si de esto se trata de entenderle a la mujer o de amarle. Recordemos un poco que el apóstol Pablo, que es quien escribe el libro o la carta de los Colosenses, conocido originalmente como Saulo de Tarso, un judío por raíz, un romano por nacimiento, religioso, filósofo, militar influyente, un intelectual, quien en la antigua Grecia era reconocido, se convierte al cristianismo cuando iba camino a Damasco, se encuentra con la presencia de Jesús, es tocado, es transformado y deja su nombre pomposo de Saulo de Tarso, Tarso, la ciudad del conocimiento, para llamarse Pablo, que significa poquito, chiquito, ¿no? Ya no soy Saulo, soy chiquito, porque todo lo que conocía no me sirve de mucho. Pablo le encantaba estar preso, como les digo, no porque él quisiera, sino porque las cosas que él decía realmente eran cosas muy fuertes, eran cosas que a la gente no le gustaba mucho. Y Pablo escribe en el año 60, cuando estaba preso en Roma, varias cartas, varios tratados para la comunidad cristiana, una comunidad cristiana que estaba envuelta en diferentes situaciones. Había un creyente de nombre Epafras, que los estudiosos bíblicos intuyen que Epafras conoció al Señor el día de Pentecostés. Allí, al parecer, Epafras escucha el mensaje de salvación y junto a otras personas comienzan a seguir a los discípulos que quedaron. Resulta que más adelante se encuentra con Pablo y al parecer se convierte en un discípulo de Pablo, que cuando regresa Epafras con algunos de sus amigos a su ciudad original, que tenían una expresión para esa ciudad por lo pomposa que era en el Asia Menor, decían que era una ciudad colosal, de ahí sale el nombre Colosenses, Colosas, la ciudad Colosas. Cuando regresa a Colosas, funda una iglesia cristiana. Empieza a enseñar la doctrina de los discípulos, lo que Pablo le había enseñado. Parece que Pablo no llega a visitar Colosas, sino que a través de lo que Epafras le cuenta, se hace una idea de lo que estaba sucediendo en este lugar.
El problema principal al que se enfrentaba la gente en Colosas era el gnosticismo. Y el gnosticismo hablaba básicamente de que todos, de alguna forma, eran dioses. Dioses chiquitos que necesitaban un discurso, un conocimiento que les haga adentro explotar algo para que lleguen a ser una divinidad y que se conviertan en hijos de la diosa mayor. La diosa mayor se llamaba, los que vinieron la semana pasada, diga, ¿cómo? Cibeles, la diosa de la fertilidad, la diosa de la tierra, la diosa del fruto del vientre. En otras palabras, esa diosa necesitaba sacrificios de la tierra y sacrificios sexuales porque era la diosa de la fertilidad. El problema al que se encuentra enfrentada la comunidad cristiana de Colosas no solamente está con los gnósticos, que pensaban que de esa forma se conseguía la, entre comillas, salvación, el llegar a ser unos pequeños dioses, sino que también se ven enfrentados a los judaizantes, personas que querían llevar al conocimiento de la palabra a través de ritos y costumbres de los judíos. Entre ellos, ¿se acuerda alguien? ¿Qué hacían los judaizantes con los nuevos cristianos? ¿Se acuerdan que hundían un cuchillo en el carbón, lo calentaban y después les cortaban el prepucio, que era la circuncisión, para que de esa manera ellos puedan ser parte del pueblo escogido de Dios con una señal visible? Entonces, se ven enfrentados a diferentes cosas los nuevos cristianos. A que la salvación venía por ritos, a que la salvación venía por el conocimiento de la divinidad. Pero Pablo sale y les dice un ratito, esto no se trata por lo que ustedes hacen, esto es por la fe en quien ya dio su vida por rescate de ustedes, por la fe en Jesucristo. Entonces, el tenor de la carta de los colosenses viene a ser adquirir fe para poder vivir una vida que agrade al Señor. Y entre las cosas que Pablo habla, rompe precisamente Pablo el molde cultural romano que hacía ver al padre de familia, al varón, como quien podía decidir sobre la vida de su esposa y de sus hijos. ¿Se acuerdan del dicho que les he hablado algunas veces? El dicho de los judíos: más vale mi camello que mi mujer. Porque el varón en ese tiempo, la cultura romana y también en parte la judía, llevaba al varón a un nivel en donde ellos decidían sobre la vida de su esposa y de sus hijos. Los hijos incluso podían ser vendidos. Y rompe el molde cultural romano y también el molde cultural de Colosas. Porque en Colosas la divinidad mayor era visto como hombre o como mujer. Como mujer era la diosa Cibeles. Entonces la diosa Cibeles, adivinen a quién mimaba. ¿A los hombres o a las mujeres? La diosa Cibeles mimaba a las mujeres. Entonces había un conflicto entre los hombres y las mujeres. La cultura romana, por un lado, poniendo al varón como el que puede decidir todo. La cultura de Colosas, en cambio, poniendo a la mujer como la madre de todo. Y llega Pablo y le dice jupotazo. ¿Se acuerdan en griego qué significaba? Poner en orden debajo. Entonces dice, primero es el varón, pero no para ser honrado, no para ser tenido como, qué lindo, ¿no? Como les digo yo, no. Que llegue el varón a la casa, le pasen las uvas, le hagan danzas y con palmeras le den aire. No exactamente eso. Le dice el varón tiene que ponerse al frente, pero para el sacrificio de su casa. Y su esposa tiene que estar detrás, no precisamente como un puesto jerárquico, sino para poder asistir a su casa, servir a su casa. Y es la primera cosa que rompe el esquema Pablo. Y la segunda cosa que Pablo viene a romper en la mente de los colosenses tiene total vigencia en el aquí y en el ahora. Porque así como hay mujeres que asumen un papel que no les corresponde, se cargan textualmente la responsabilidad del varón. Y no hablo solamente de la responsabilidad económica de la casa, hablo
de la responsabilidad en la crianza de los hijos, en la disciplina de los hijos. Hablo de la representación de la casa ante la sociedad. Ese tipo de mujeres lo único que hacen es tener un esposo vago. Terminan muchas veces hasta solas. Así como hay mujeres hoy en día que siguen inconscientemente lo que proponía Cibeles para Colosas, también existen hombres que siguen lo que proponía en ese tiempo Roma para el varón. Y creemos que nosotros somos los reyes, amos y señores de la casa. Así que, señoras, regresen a ver a los varones y díganle: este mensaje es para ti. Señoras y señores, debemos nosotros tener claro a quién estamos sirviendo con nuestra vida conyugal. Si queremos servir a nuestros propios intereses, al ego, al yo, siga nomás y haga lo que sus impulsos le dicten. Pero si usted quiere agradar a Dios con su vida matrimonial, entonces la receta de la familia feliz que presenta Pablo comienza así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis. Y si es que ellas son sordas, entonces te doy permiso para que le alces la voz. ¿Dice eso? Y si no entienden y ya les has explicado, te autorizo a que pierdas la paciencia, que le dejes botada, que le digas: ay, quedas vos, yo voy a hacer solito porque no entiendes. Eso dice. A ver, leamos conmigo, leamos juntos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Miremos otras versiones. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Miren la receta que propone Pablo. Qué sabio este hombre, qué sabio. Muchos dicen: Pablo era soltero, es que él no sabía, es que no. A ver, la historia nos muestra varias cosas, varios rasgos sobre Pablo. Entre ellas, mucha gente piensa que Pablo estuvo casado por algunas razones. En primer lugar, porque era un religioso. Y al nivel de religioso donde él estaba no se excedía soltero. Fariseo. Segundo, era un militar. Y tampoco en el rango donde él estaba podía estar solo. A ver, ¿por qué aparece entonces solo? También existen teorías sobre eso, algunas. Les voy a decir algunas rapidito. La primera: muchos piensan que Pablo, después de haberse caído del caballo, cuando fue confrontado por la presencia de Jesucristo, tuvo algún tipo de lesión. Pablo mismo habla del aguijón de la carne que le pidió al Señor que le quite, y entendió que no le va a quitar, porque si le quita, él se va a creer lo que no es y va a dejar de serlo poquito para volver a ser el Saulo de Tarso. Algunos piensan que eso era un defecto físico que le quedó después de. Creen algunos que el resplandor le dañó la vista. Otros piensan que se cayó del caballo y terminó con algún tipo de lesión. Muchos piensan que Pablo era cojito. De ahí se desprenden varias cosas. Él no continuó siendo un militar romano. Entonces perdió todo privilegio de militar romano. Algunos creen que su esposa lo abandonó. Y se apoyan en textos como: todo lo que tenía lo tengo hoy por basura. He perdido todo para ganar a Cristo. Otros creen que su esposa pudo haber muerto. Y la evidencia que la Biblia nos presenta es que los consejos que da Pablo respecto al matrimonio no los pudo haber aprendido siendo soltero. ¿Cómo más se aprende que a la mujer hay que amarle y no entenderle? Por eso digo, cuánta razón tuvo Pablo. Esposos, amen, porque entenderle es misión imposible para nosotros. Otra versión dice: y ustedes, esposos, deben amar a sus esposas, digan conmigo, varones, y no ser groseros ni duros con ella. A ver, venga, Fernandita mía.
Cuando éramos novios, aunque todavía seguimos siendo, cuando éramos novios con la Fer, yo le abría la puerta del carro, ¿no es cierto? Había un, no sé, un charco y le decía, mi amor, cuidado esos bellos y delicados pies. Se vayan a mojar y le hacía pasar por otro lado. Caminábamos por la calle y yo me ponía deme la mano. Yo me ponía del lado de la acera que daba precisamente a los carros y ella le ponía acá. Resulta que van pasando los años y vamos perdiendo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, tomamos la alarma del auto, abrimos el auto y nos subimos. Y le regresamos a ver si se apura. Resulta que cuando vamos caminando y pisó un charco, nuestra reacción es, no verías, viejita. Resulta que cuando vamos por la calle, a veces uno va adelante y la señora. Y más bien uno regresa a ver, apura, hijita, estamos atrasados al culto. Gracias, mi amor. Solo era para, como ejemplo nomás. ¿Por qué nos pasa eso, señores? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos olvidamos de cosas que antes hacíamos? Existen algunas explicaciones. Ustedes saben que me gusta ir a mí a la evidencia científica. Porque muchas personas piensan que la ciencia compite con la fe. Y yo digo, la ciencia lo único que hace es darle la razón a la fe. Stephen Hawking, antes de morir, quien se había ensañado con demostrar que Dios no existía, culmina uno de su último libro con una frase. He llegado a la conclusión que hay algunas cosas que no puedo explicar del universo, pero hay una fuerza superior que sostiene y lo mantiene en orden. ¿Y esa fuerza superior cómo se llama? Gracias, amigo Hawking, puede morir en paz. Miren, la ciencia habla de la hormona del amor. La hormona del amor es segregada por nuestro cerebro. Se llama oxitocina. Y la oxitocina produce una sensación de apego, de dependencia, de cuidado. Y esa sensación dura 2 años. Así dicen los científicos. Ahora, los que están casados, revisen un poquito su vida conyugal. ¿Cómo eran los 2 primeros años? Cuidado se mojen sus hermosos y delicados pies, mi amor. Y la señora, ay, gracias, bebé, por decirme. Pasan los años y después, ¿cómo es el trato? No verías, vos que no me dices, pues. ¿Por qué? Científicamente dicen que a los 2 años se termina esa sensación. ¿Y saben qué es lo que aparece en escena? Algo que nosotros llamamos costumbre. Y dejamos de ver a nuestra pareja como, en el caso de los hombres, como que aquel ser que necesita mi cuidado, mi protección, que necesita mi atención, que me complementa. Y le empezamos a ver como un pana más de la esquina. Entonces, el tono de nuestras conversaciones ya no es el mismo. Señores, debemos nosotros comprender que el deber nuestro como varones es amar a nuestra esposa, porque el hombre deja pasar esa sensación del amor. Las señoras encuentran siempre una razón más para seguirnos amando. Nosotros tenemos una sensación de conquista que nos hace pasar a un estado de tranquilidad porque ya la tenemos. Y el amor se va desvaneciendo con los años. Pablo no le manda amar a las mujeres, porque la naturaleza de las mujeres les hace amar. Ellas aman hasta el perrito sucio de la calle, le aman. Nosotros no. Miren,
La mujer busca dejar hasta su vida por una causa. Nosotros los varones en casa hemos aprendido a huir, a huir. ¿Qué es más común escuchar? ¿Un hombre que dejó un hogar o una mujer que dejó un hogar? Perdón. Por eso, Pablo demanda de nosotros y nos dice a nosotros los hombres: señores, pensando en el contexto de Colosenses, ustedes no son como los romanos, los reyes de la cosa. Y pensando en el contexto de Colosas, les dice: señores, tampoco ustedes son ciudadanos de segundo orden. Su deber, en primer lugar, es amarla. Y la palabra original en griego que ocupa Pablo se llama agapao. Agapao es una derivación de ágape, y ágape significa amar, servir, considerar, deleitarse con alguien que tiene errores y hacerlo por sobre sus fallas. Amor por sobre los errores. Deleite por sobre los errores. ¿Cuántos encontramos errores, fallas en Nuestras Señoras? No levanten la mano, vayan a quedarse sin almuerzo. La orden es agapao. Ámele por sobre eso. Ágape significa eso. Pero agapao, que es la derivación, ¿sabe qué quiere decir? Hágalo de una manera abundante. Ámele de manera abundante por sobre sus errores. Y es que si nosotros entendiéramos que debemos amar a nuestra esposa por sobre los errores, comprenderíamos por qué Jesucristo sigue creyendo en la iglesia. La palabra nos dice que Jesucristo amó tanto a la iglesia que dio. Díganlo más. Señoras, denles permiso a los varones que hablen, tengan la bondad. Que dio su vida por ella. Y como les decimos en el discipulado de parejas, ¿y cómo le paga la iglesia a Cristo? Cristo dio su vida por la iglesia, porque no existe mujer en el mundo. No conozco hasta ahora una sola mujer que se resista al amor que proviene de Dios a través del hombre que tuvo un compromiso con ella. No existe una mujer. Y si no me cree, haga la prueba. Varón, déjese gobernar por nuestro Dios y permita que ese amor sin condición que Dios nos da se refleje a su señora, y va a ver cómo su señora en poco tiempo va a estar otra vez locamente enamorada de usted y usted de ella. Insisto, esto es para quien quiere seguir un plan de Dios. Y no la trate mal, y no sea grosero, y no sea duro con ella, porque no es un pana más de la esquina, no es un amigo más del barrio. Es la persona que Dios escogió para que le complemente. Es la persona que Dios escogió para que su vida sea acercada al propósito de Dios. Amor y buen trato es lo mismo que Dios nos da a nosotros. Y sabe, nosotros los varones, levante la mano, varón, usted y yo somos el reflejo de Dios para nuestra familia. ¿Cómo entienden nuestros hijos que Dios es nuestro Padre? Mirándole a usted. Salmos 103:3 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso quiere decir, así como el papá que tú conoces tiene compasión de los pequeños, asimismo Dios tiene compasión de ti. Entonces, nuestros hijos llegan a conocer quién es Dios a través de nuestras acciones, papás, padres, varones. Nosotros, con nuestro comportamiento, le decimos a nuestros hijos quién es
Dios. Por eso el amor y el buen trato a Nuestra Señora es lo que hará que ellos se enamoren de Dios. Amor y buen trato. Eso pide Pablo, porque es lo único que necesitamos para que nuestro hogar funcione. Funcione. Mire, cuando tenemos un hogar enfrente que dicen, ya no nos queremos, no nos amamos, no nos soportamos, nos queremos divorciar, lo único que están diciendo es, yo no le quiero servir, diría la señora, y el marido diría, yo no la quiero amar y tampoco la quiero tratar bien. Pedro escribe algo y dice, y ante todo, en primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero es que, pastor, usted no sabe lo terca que es, lo sorda. Le digo que no haga eso. Sí, 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 sí. El amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, multitud de fallas. Los viejos saben decir, echando a perder se aprende, dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Yo sé que a veces hay errores y errores, y a veces hay errores que nos cuestan muchísimo. Muchísimo en la parte afectiva y también a veces errores en la parte económica. La señora está pensando en lo bonito, nosotros estamos pensando en cuánto cuesta. Y a veces es necesario que nuestras señoras se estrellen para que uno en amor pueda explicarle el por qué decía no. La experiencia cuesta, dice. Y si usted le puede explicar con amor y con buen trato, ¿sabe qué? En la señora pasa algo. Hay una llavecita que en su corazón se abre y le comienza a escuchar. Cuando deja de ser usted ese marido gritón, mandón, ese marido que empieza a decir, así se hacen las cosas y ya te dije que no, y lo cambia por un discurso de amor y buen trato, ¿sabe qué? Las señoras nos oyen. Porque están diseñadas para eso. Dios las diseñó así. Amor y buen trato. Porque ese reflejo es el que nuestros hijos buscarán a la hora de hacer un nuevo hogar. Muchos hijos se resisten a salir de casa porque no quieren vivir el mismo infierno con una persona, el mismo infierno que papá y mamá siguen viviendo en sus hogares. Y lo que es más penoso, sobre todo las mujercitas, muchas chicas, reciben amor y buen trato afuera de su casa por el primero que pasa, y puede ser lo que sea, pero si la trató bien y le dijo palabras de amor, hay un clic que se hace. ¿Y cómo la guagua? Pero si le queríamos irse a meter con semejante cosa. Esa cosa, como a veces le llaman, le dio un poco de amor y un poco de buen trato. Por eso nuestra misión, papás, para quienes tenemos hijas mujeres, quien debe llenar a nuestra hija de palabras de amor, de afirmación, de buen trato, somos nosotros. Para que mañana, cuando venga cualquier persona y quiera tratarle de una manera que no es la que está acostumbrada en casa, ella comprenda que a una hija de Dios no se la trata así. Quien debe emocionar el corazón de nuestra hija, la primera emoción debemos ser nosotros, papás. Nosotros tenemos que ser su primera cita. Nosotros tenemos que ser los primeros que le regalamos una rosa, que le hacemos sonrojar cuando le decimos que es bonita. Somos nosotros. Porque si usted no lo hace por vergüenza, porque usted no es así, porque le enseñar por lo que usted quiera, no se admire que en algún momento haya otro que de la calle venga y haga eso con su hija. Muchas chicas afuera no han buscado un novio, han buscado un papá. Alguien que les dé las palabras
de amor, de afirmación, de admiración que en casa no han tenido. Así que si usted no lo ha hecho todavía, hágalo. Hágale saber a su hija que usted la admira, que hay algo que usted admira. Los errores ya les hemos dicho, ya hemos hablado de lo que le falta. Hablemos de lo que admiramos. Hagamos de saber que es nuestra hija y que siempre la vamos a amar, pase lo que pase. Haga que un día su hija llegue a pensar en que el hombre de su vida tiene que parecerse a su papá. Porque así como se comporta hoy con su esposa, así como se comporta hoy con sus hijas, pregúntese usted mismo: me gustaría que mi hija encuentre un hombre exactamente igual que yo y que la trate igual y que le dé la misma vida. ¿Le gustaría, papá? El amar y el tratar bien a Nuestra Señora le dará la medida a nuestros hijos de lo que hace un verdadero varón con una mujer y lo que una mujer necesita esperar de un verdadero varón. Porque los testigos silenciosos, nuestros hijos varones, se darán cuenta y dirán: así como mi papá trataba a mi mamá, así yo le voy a tratar a mi esposa. En el reino de Dios, el hombre ama a su esposa. No la entiende, la ama. No busca entenderla, busca amarla. Amarla y tratarla bien. ¿Qué implica para nuestras vidas? Un poco más adelante, Pedro, que yo me imagino, ¿cómo sería vivir con Pedro, no? Preguntémosle un poco a la señora. Pedro de pronto asoma un día y dice: un señor vino y me hizo pescar un montón, me voy atrás de él, hasta luego. Señoras, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Pedro era un poco torpe, era un poco fuerte, era un poco recio. Pobre mujer de él. Perdón, mire, Pedro tenía cosas, impulsos, que si con Jesús tenía impulso al punto que Jesús le dice: vete de mí, Satanás, le dice a Pedro, ¿qué le diría a la mujer? Si nuestro propio Señor le llevó a decirle eso. El Pedro que desaparece después de haberle negado a Jesús, aparece en Pentecostés, dando un discurso en donde vemos el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en una persona simple, sencilla. Y esa persona simple y sencilla seguramente tuvo que haber pensado un poco en la vida que le dio a su mujer. Y la recomendación que hace Pedro es la siguiente: maridos, vivid sabiamente con ellas. Insisto, porque se necesita ser sabio para vivir con ellas. No se necesita ser inteligente para entenderlas. Hay que ser sabios para amarlas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. ¿Y qué es dar honor? Cuando alguien se ha comprado un carro nuevo y aparece la primera rayita en la pintura, ¿qué sentimos? ¿Qué hacemos, señores, cuando vemos la primera rayita en el carro nuevito? Se nos une el cielo con la tierra. Y Pedro le está diciendo a la comunidad judía de ese tiempo, a los primeros cristianos, les está diciendo: así como cuidan esa pertenencia. Si Pedro estaría aquí ahorita, nos diría: así como cuidas tu carro nuevo, de que no haya un rayón, un manchón, le llevas a arreglar, medio está sonando algo, ya le llevas al mecánico. Así como le haces lavar para que esté perfumadito, así dale ese mismo valor a tu señora. Así dale el mismo valor a tu hija, porque tu hija tendrá un día esa medida para que cuando salga afuera busque a alguien parecido a ti. Pedro nos diría de esa forma, así igualito:
Dale valor a tu mujer. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque cuando nosotros tratamos mal a Nuestra Señora, ¿sabe qué pasa con nuestras oraciones? ¿Qué será, pastor? Le vengo pidiendo al Señor que me dé un aumento. Deja de pensar en ti, varón. Y busca servir a tu prójimo. Porque servir a tu prójimo te libra del mortal orgullo. Eso les dijo originalmente Pablo a los colosenses. Servir a tu esposa, amar a tu esposa, tratarle bien a tu esposa, te libra del orgullo, de creerte que siempre tienes la razón. Amor y buen trato es todo lo que necesitas dar para que tu esposa se sienta completa, para que sane las heridas del pasado. Es que no me perdona, verá, ya hace tiempo se acuerda de lo mismo. Le digo, ya, viejita, ya pasó, ya. Pero, ¿cómo la tratas? ¿Qué muestras de amor le das? Amor y buen trato necesitas darle a tu esposa para que ella sane sus heridas, para que se sienta completa, para que tenga la seguridad de caminar contigo, así el camino sea duro, sea oscuro. La falta de amor lleva al error. Y esto no es carta libre para ustedes, señoras. Sí, pastor, dice, le adorné la cabeza, porque él no me amaba, no me trataba bien. No. La palabra dice que cuando eso pasa es por el propio pecado de cada uno. Quiero decir que cuando no existe un entorno de amor, nuestras reacciones, las reacciones de las señoras, son reacciones totalmente carnales. Amor y buen trato es todo lo que necesitas dar para que tus hijos entiendan quién es Dios, para que lo amen, para que lo sirvan. Y cuando escojan pareja, no sea el primero que pasa, sino alguien que la ame, que tema y que sirva a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que lo primero que busca es que los hijos encuentren a alguien que tenga plata y que sea físicamente más parecido a los Arias, ¿no? O sea, más rubiecito, más blanquito, para que mejore la raza. Y que tenga plata para que te mantenga. Eso no sirve de nada. Alguien que ame y tema al Señor. Así sea más del otro lado, más oscurito. Podrá ser que tu hija, tus hijas, tengan una vida que agrade al Señor. Finalizo. Amar y tratar bien es responsabilidad del hombre. Para que un hogar funcione, intentar entender es frustrante. Cuando amas, combates tu ego. Quien busca comprender, solamente quiere ser comprendido, para así poder justificarse, para decir, por eso yo soy así. Las muestras de amor reales no dependen de cómo se comporta tu pareja. Porque el amor que propone Pablo está por sobre los errores. Y porque después Pedro nos dice que el amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. ¿Quiere que su esposa cambie, varón? Dele permiso a que hable. ¿Varón quiere que cambie su esposa? Ámela y trátele bien. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. Decide si vas a querer someter por fuerza para que tu esposa haga lo que tú quieres, o si simplemente le vas a amar y la vas a tratar bien, porque eso agrada al Señor. Decide. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.